Estamos ya en la última sesión de esta jornada. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y como siempre, hoy llevamos una mañana muy entretenida, muy dinámica. Hemos pasado del mundo de la empresa a la geopolítica, luego hemos vuelto al mundo de la empresa y vas a finalizar tú con tus reflexiones. Así que cuando quieras, estamos deseando escucharte, Juan Luis. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Pues encantado de volver aquí al campus y encantado de compartir algunas de las ideas, de las notas que tengo sobre qué está pasando en Europa, si estamos en un despertar de la Europa geopolítica, cuánto hay en ese giro, cuándo va a llegar el giro final de convertirnos realmente en una gran potencia y de qué manera podemos aprovechar los recursos que tenemos para convertir Europa en lo que yo creo que debe de ser, ¿no? En primer lugar, estamos asistiendo, yo creo que lo mencionaría así, a una transformación acelerada que tiene que ver no con la crisis de Ucrania, que es el punto final, sino con las crisis que Europa ha tenido desde el año 2008, ¿no? La crisis de la gran recesión en 2008, la crisis de los refugiados en 2015, la crisis del COVID en 2019, la crisis de las relaciones transatlánticas y también, por qué no decirlo, la crisis de identidad que supone no tener un proyecto político muy claro, no saber lo que uno quiere y tener tres grandes dependencias, que ese es el problema de nuestra Europa geopolítica. La primera gran dependencia es nuestra relación de defensa y seguridad con Estados Unidos. Eso nos impide pensar de forma autónoma qué proyecto queremos de seguridad, esta idea que seguro que habéis visto de autonomía estratégica, que no acaba de entenderse muy bien, no tenemos muy claro en qué consiste. La segunda gran dependencia son las relaciones comerciales con China, a quien exportamos buena parte de nuestra producción, quien nos compra muchas cosas, a quienes le compramos también producción muy baratita, manufacturación muy barata, exportamos factorías y fábricas y demás, todo esto de forma barata. Y el tercer eje, la tercera gran dependencia, es la energía rusa. Podemos exportar barato y podemos comprar y vender gracias a que tenemos acceso muy barato a un precio preferente a la energía rusa. Hoy día, como decimos, estas tres dependencias, yo voy a decir que se desvanecen, tienen problemas, tienen nuevos retos, tienen una solución poco clara. Por eso estamos en un momento de crisis y de transformación, ¿no? Mencionaba antes Josep Piqué la idea del resto del mundo, el sur global, como quiero llamarlo, pues lo que tenemos que preguntarnos los europeos es por qué el sur global no está muy interesado en los asuntos europeos y no terminamos de seducirles, de atraerles hacia nuestras propuestas, nuestras ideas o hacia nuestros modelos políticos, ¿no? Ese sur global, como mencionaba Josep Piqué, representa 1/3 de los países del mundo y tiene un pasado colonial y unas dependencias que, pues ahora en esta situación de crisis y reformulación van a revisarse, vamos a dejarlo estar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo en relación con la creación de una Europa geopolítica? ¿Qué es nuevo en el paradigma? ¿Qué es nuevo y qué es viejo? Pues lo nuevo es que hemos abandonado las estrategias reactivas, esas estrategias que eran una respuesta a lo que sucedía, puede ser el COVID, puede ser el terrorismo, puede ser incluso el Global Gateway, ¿no? la estrategia comercial, o puede ser las relaciones con Estados Unidos, que han sido bastante intermitentes. Yo tengo aquí apuntadas 2 desde Obama, simplemente. Pues estamos siempre con estrategias reactivas. ¿Qué es lo nuevo? Pues que hemos entendido que la tecnocracia sin tensión política no puede avanzar. Y ahora tenemos una tensión política gigantesca, una tensión política que es literalmente de vida o muerte para nuestros intereses europeos, ¿no? Ya sabéis este viejo axioma que dice que los ucranianos, si pierden la guerra, desaparecen. Los rusos pueden perder la guerra y seguirán ahí. Por eso los ucranianos tienen muy claro que no van a parar y que no van a aceptar una paz a cualquier precio ni nada por el estilo, ¿no? En ese contexto es donde aparece la expresión, la Europa geopolítica. Ya había habido algunas expresiones anteriores o parecidas. Estoy pensando en el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que en el año 2015
habla de una comisión política, que necesitamos avanzar en una comisión política que no solo fuera tecnocrática. Y lo que vemos en 2022 con el vicepresidente Borrell es esta expresión de una Europa geopolítica, que significa, en mi opinión, tres cosas. En primer lugar, en mi opinión no, siguiendo las tesis de Borrell, significa tres cosas. En primer lugar, él dice hay que hablar el lenguaje del poder, hay que entender cómo se expresan China, Rusia o Estados Unidos, cómo manejan sus intereses en los espacios multilaterales, cómo defienden su idea de, bueno, pues por ejemplo, estos días en el Partido Comunista Chino, su idea de derechos humanos de forma un poco a la China, digámoslo así, ¿no? Ese lenguaje del poder es importante para poder estar alineados en los escenarios, para poder estar conectados con nuestros intereses y poder defender aquello en lo que creemos, ¿no? El segundo eje que transmite Borrell tiene que ver con esto que él señala de forma metafórica, aunque luego si queréis entramos en las metáforas y en la caña que le han dado estos días. Él dice que Europa tiene que jugar y no ser el terreno de juego. Jugar significa tratar de igual a igual y con los mismos instrumentos, sobre todo a China como rival competitivo y a Rusia, que ya se señalaba en el año 2019 como competidor estratégico, ¿no? También, por supuesto, a Estados Unidos. Por eso hay que saber en ese lenguaje del poder qué poder tiene Europa. Europa tiene tres tipos de acciones o tres capacidades y no siempre están compensadas, ¿no? La primera idea del poder duro tendría que ver con la economía, con las sanciones, con la fuerza militar. En el ámbito militar, Europa no tiene una fuerza relevante, por mucho que veamos cosas, no. Es decir, la autonomía estratégica nunca llega, Francia va un poco a su ritmo, Alemania no tiene interés en la militarización y, bueno, pues está dando pasitos muy tranquilos hacia esto que ellos llaman el Zeitenwende, ¿no? El cambio de giro estratégico. Bueno, yo diría que nuestro poder militar es como un poco limitado. En cambio, nuestro poder económico sí que se ha demostrado bastante poderoso y que ha sido capaz de tumbar la economía rusa y de impulsar un modelo de sanciones, ¿no? ¿Cuál es el error? El error es pensar que las sanciones iban a acabar con Putin. Eso no va a pasar. Putin solo se acabará con, pues ya sabéis cómo, con un final de la guerra violento, con alguien de su propio equipo que lo traicione o algo parecido. Pero no lo van a tumbar las sanciones económicas. El segundo tipo de poder que Europa tiene es esto que llamamos el poder blando, son las narrativas, la atracción, el poder seducir a las personas que tenemos alrededor, el poder aplicarlos, invitarlos a nuestro proyecto y poderlos incorporar, ¿no? Ahí es donde mencionábamos antes, nuestras relaciones con el sur global pues son mejorables, digamos así. Esto es lo que vemos estos días. Y por último, el tercer tipo de poder que tiene Europa es este que llamamos el poder normativo, el poder de imponer un modelo regulatorio y que este sea extensivo a todo el resto del planeta, ¿no? Esto es lo que hemos visto con el Global Gateway, también lo que hemos visto con la energía, lo que estamos viendo con los impuestos a la transición ecológica, etc. Bueno, esto es la Comisión Europea Geopolítica y en eso consiste, en eso quiere avanzar Borrell y el proyecto político europeo. La siguiente cuestión en esta Europa geopolítica, a ver un segundo, que recojo mis papeles, tiene que ver con el estado actual. Estamos ya en una Europa geopolítica, en una Europa que quiere utilizar todas las herramientas que tiene y lo que ha cambiado también es el entorno. No me voy a obsesionar con la guerra de Rusia, pero sí voy a señalar dos o tres elementos fundamentales de la escena política mundial. La primera es que habíamos nacido en un sistema, en un entorno que llamamos globalización, que da por sentado la libertad, las relaciones comerciales, la democracia, el Estado de Derecho. Hoy vemos que estas cuestiones están discutidas. Vemos un auge de la polarización, vemos un creciente número de democracias con problemas institucionales severos, con erosión en sus liderazgos, con problemas en la forma de ejecutar los proyectos políticos, con racismo, con problemas internos. Y esto pasa
no solo en los países autoritarios, sino lo más preocupante pasa en los sistemas democráticos, ¿no? Esto es lo que llamamos la erosión del orden liberal y los problemas que tiene pues el Reino Unido con una primera ministra que cambia de Chancellor Exchequer cada mes porque no tiene claro el proyecto, con una libra en caída libre. Vemos los problemas jurídicos de Polonia y de Hungría, vemos los problemas en Francia con el auge de la extrema derecha. Bueno, este es el entorno en el que estamos. Nuestros valores universales están como poco por defender, ¿no? En ese estado mental, en ese estado de la defensa de los asuntos internacionales, yo creo que es donde la Europa geopolítica entiende que los valores, los intereses, los poderes se defienden a través de la seguridad, a través de la economía y a través de unas narrativas, ¿no? Que es esta idea que mencionábamos antes. ¿Cuál sería en este momento la situación, ¿no? ¿En qué momento estamos de la guerra? ¿O cómo afecta esto al despertar de la Europa geopolítica? Yo soy optimista. Yo creo que la guerra ha avanzado, ha conseguido que esta unidad geopolítica se mantenga, o al menos avance mucho más de lo esperado. En este modelo europeo, con un liderazgo sin muchas cabezas visibles, de repente tenemos un liderazgo distribuido, un liderazgo en red, que nos permite identificar voces que están siendo referencia en la lucha contra Rusia, ¿no? Yo destacaría el liderazgo de la presidenta Ursula von der Leyen, pero creo que no es un modelo que venga a sustituir al estilo y a las capacidades de Angela Merkel, ¿no? Ese estilo de liderazgo encuentra en Emmanuel Macron un personaje peculiar, ¿no? Macron, que ha sido electo de nuevo por segunda vez en abril-mayo del 2022 para 5 años, el primer presidente reelegido desde 1945, desde 1985, nos permite pensar que él quiere un proyecto europeo para el fin del mundo, para pasar a la historia. Es lo que llamaríamos un liderazgo jupiterino, alguien que desea crear desde la nada y arrasar con ese modelo de liderazgo. Yo creo que ese estilo de Macron no está teniendo los éxitos que él esperaba, no está teniendo las ideas que él, no avanza con la fortaleza que él desea, y esto nos permite un poco ver cómo se tambalea su propia proyección como gran líder europeo, ¿no? Vimos la semana pasada esta fotografía de la Comunidad Política Europea, una institución ahí un poco extraña, que es una suerte de Consejo de Europa 2, ampliado. No tenemos muy claro en qué consiste el proyecto. Por eso, vuelvo a la idea inicial, defiendo que el liderazgo de la presidenta von der Leyen y el liderazgo tranquilo del resto de comisarios está siendo más exitoso de lo que parece, ¿no? El segundo elemento que creo que hay que destacar de la unión geopolítica es que las medidas avanzan. Estamos viendo no solo las sanciones económicas, que están funcionando de forma razonable, están obligando a Rusia a vender por debajo de su precio, a buscar otros aliados, a buscar una relación especial con otros socios, y eso yo creo que es positivo porque marca bien el tablero, nos permite saber cuáles son los intereses, quiénes son los aliados, nos permite explorar algunas de las realidades políticas y económicas de Europa en el siglo XXI, es decir, nos permite por fin saber si podemos contar con gas licuado que viene de Qatar o no, nos permite saber cuánto podemos confiar en Irán para avanzar en una agenda de pacificación y un acuerdo de desnuclearización, nos permite saber hasta qué punto Arabia Saudí es un socio fiable en el seno de la OPEC, nos permite conocer muchísimas cosas, ¿no? Insisto, las sanciones económicas no derribarán el régimen de Putin, pero van a ayudar bastante. Estas medidas yo creo que además creo que hemos aprendido. Frente a la crisis de 2014, a la crisis de Crimea, de la península de Crimea, en el año 2014 la Unión Europea impuso unas sanciones muy tímidas, muy tímidas sería la palabra, que no tuvieron prácticamente ningún efecto. Lo que vemos hoy es que las sanciones sí que están dirigidas,
sí que tienen un impacto económico y sí que tienen una claridad de ideas, digamos así, con el ánimo de romper las bases del modelo productivo ruso. ¿Podrá esta unión geopolítica avanzar? Bueno, aquí es interesante, yo creo que sí. Yo creo, y sería una primera idea para discutir, un poco para avanzar en alguna de las claves, yo creo que la Unión Europea ha entendido que el valor geopolítico, que es una palabra así que se utiliza demasiado, en realidad consiste ni más ni menos en saber alinear tus intereses económicos, tus intereses políticos, avanzar en el rearme en la línea que uno desee, es decir, autonomía estratégica, alianza con la OTAN, como uno quiera, ¿no? Vincular tus intereses a la seguridad energética, mejorar tus capacidades narrativas y de comunicación política y, en último término, defender cuáles son tus valores, ¿no? En relación con los instrumentos, yo señalaría que estamos en un momento complicado, ¿no? Digo complicado y no quiero ser cínico, porque la Comisión Europea tenía un plan, tenía un documento, tenía una brújula estratégica de la que habéis oído hablar una y otra vez. Y yo creo que la brújula estratégica presenta más debilidades y problemas que soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se hace un entorno prebélico y una vez que Rusia ha acelerado un cambio en el tablero, ya buena parte de las ideas o de los fundamentos de la brújula estratégica como poco quedan en entredicho, ¿no? ¿Qué me quedo o qué cosas creo que son interesantes de la brújula estratégica? Yo creo que son 4. Primero es la idea de una soberanía tecnológica, una soberanía digital, la idea que tenemos de contar con unas capacidades propias en el ámbito digital que van desde la ciberseguridad a la protección de datos, pasando por la inteligencia artificial o la lucha contra la desinformación. Creo que esta idea está bien asentada en la brújula estratégica y creo que es importante. La segunda idea de la brújula que me parece relevante es el reconocimiento de las carencias, ¿no? Tenemos problemas de capacidad, nos faltan instrumentos, nos faltan ideas que nos puedan permitir avanzar y yo creo que esto es relevante para todos nosotros. Si no tenemos una inversión, es imposible avanzar en la agenda de seguridad. En tercer lugar, vinculado al anterior, tiene que ver o aparece la idea de las inversiones. Pueden ser en conjunto, pueden ser con la OTAN, pueden ser a través de los fondos europeos, puede ser a través de una cooperación estructurada, puede ser con una Europa de 2 velocidades, puede ser como uno quiera, pero es evidente que las inversiones tienen que ser conjuntas. España no tiene capacidad para responder por sí sola, Portugal tampoco, ni Grecia, ni Hungría, ni Polonia, y o vamos hacia unos estándares conjuntos y comunes o vamos a tener muchos más problemas en el futuro. Y por último, la brújula estratégica, me quedo con la idea de rivales estratégicos. Esa rivalidad que aparece con China empieza a ser preocupante, empieza a aparecer, empezamos a aprender que algunos de los escenarios rusos nos van a servir para esta rivalidad estratégica con China, ¿no? Veremos a ver, y esto, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Encuentro esta idea, por ejemplo, en la aprobación en Estados Unidos de la ley sobre los microchips, pensando claramente en Taiwán, y veremos a ver si el Parlamento Europeo, como es su intención, aprueba una ley parecida que nos permita controlar nuestros instrumentos tecnológicos, que no se exporten a China, que no se puedan usar contra los intereses europeos, ¿no? Y llegamos entonces a unas conclusiones, ¿no? A unas ideas finales. ¿Puede la Unión Europea ser geopolítica? Esta sería la primera gran pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que la retórica que hemos visto en la última época y sobre todo las acciones nos permiten señalar 4 claves de por qué estamos en el nacimiento de una Europa geopolítica, ¿no? En primer lugar, porque hemos descubierto que el poder normativo, decíamos poder blando, poder duro, poder normativo, no es suficiente. No es suficiente, necesitamos algo más. Y ese algo más es la promoción de los valores liberales, la promoción de las instituciones, la promoción del orden, la promoción de las leyes, más allá simplemente de nuestro entorno europeo. Para asegurar la paz, para asegurar el avance de un proyecto europeo que sea integrador, que tenga
seductor para este sur global que mencionamos al principio, tenemos que pues desarrollar algo más que el poder normativo y tenemos que desarrollar una cultura y una narrativa atractiva, abierta, tolerante, integradora, seguramente apalancada en proyectos de gobernanza común. Estoy pensando en el cambio climático, estoy pensando en el comercio justo, estoy pensando en valores que en otro momento han quedado fuera del radar, han quedado no expresamente vinculados a los del lugar, ¿no? La segunda clave de por qué la Unión Europea se está convirtiendo en un actor geopolítico tiene que ver con esto que llamamos la interdependencia militarizada, ¿no? El weaponized interdependence, que dice Farrell y Newman, ¿no? Europa ha entendido que no hay autonomía en nuestros intereses, sino defendemos nuestros intereses en cada uno de nuestros campos. Aquí aparecen las cadenas de suministro global, aparece el acceso a materias primas, aparece también la defensa de los derechos laborales fuera de nuestras fronteras, aparece todas esas cadenas de dependencia que habíamos dejado fuera del radar y que ahora descubrimos que son palancas para defender un proyecto político, ¿no? Sin esas palancas de interdependencia va a ser muy difícil defender esta idea que decía Borrell el otro día de la jungla y la selva, ¿no? Del jardín y la jungla, ¿no? Me temo que el jardín está abierto, me temo que todo el mundo entra, que todo el mundo sale y que la interdependencia económica nos obliga a conectar más, nos obliga a mantener una cooperación más intensiva y va a ser muy difícil pensar que tenemos un jardín que podemos defender o que podemos permitir pensar quién va a entrar o quién no va a entrar. Creo que esa idea no es muy aceptada. En tercer lugar, creo que Europa es geopolítica porque se ha tomado en serio una política industrial, porque ha entendido que se puede hacer política internacional a través de instrumentos que habían sido denodados en los últimos años, y estoy pensando en este Chip Act que mencionaba al principio, estoy pensando en los impuestos a las empresas que más contaminan, básicamente como herramienta para bloquear el comercio, yo diría, desleal por parte de los actores que contaminan, pero que no pagan, ¿no? Estoy pensando también en la soberanía digital, estoy pensando en el compromiso que tenemos que arrancar de las empresas tecnológicas para proteger nuestros datos, para pagar impuestos en el territorio donde operan, no en territorios terceros o extraños, ¿no? O metaversicos. Toda esta idea de soberanía digital yo creo que es más y más relevante. Y en último término, esta política industrial, creo que hemos acertado, creo que estamos en la buena línea de los fondos europeos con una aceleración de la transición energética. La transición hacia una economía del hidrógeno, una economía verde, una economía que abandone los fósiles. Creo que Europa puede liderar ese territorio y creo que es un espacio donde podemos tener una voz propia y relevante, ¿no? Y por último, una conclusión final. No creo que la Europa geopolítica signifique más fuerza militar. Yo creo que ahí no tenemos esa capacidad, no podemos desarrollarla en un corto plazo y en todo caso no vamos a ser competitivos frente a las inversiones de Estados Unidos o de China. Por tanto, tenemos que pensar cómo va a ser la respuesta colectiva, tenemos que pensar cómo vamos a articular nuestras relaciones entre los países miembros, cómo podemos utilizar las capacidades de forma colegiada, cómo podemos avanzar y abandonar estas ideas de una inversión en un ejército europeo y cosas de este tipo que yo creo que no son sólidas, no son sólidas porque en realidad, como estamos viendo precisamente ahora en la guerra, no se trata solo de tener activos, de tener movilización, sino también tener capacidades, tener entrenamiento, tener liderazgo, y en eso creo que tardaremos muchísimos años y no es el camino, ¿no? En suma, y por ir concluyendo, para tener un tiempo para alguna pregunta, alguna idea, yo creo que la agresión de Rusia ha acelerado un cambio sustancial en la concepción de la Europa geopolítica, ¿no? Yo creo, y por eso quiero ser positivo, nos ha ayudado a pensar que Europa tiene que tener un proyecto político internacional propio, que tiene que tener algunas bases energéticas independientes. Estoy pensando en la aceleración de la economía verde, pero también en el acceso a otros mercados, acceso a otros
productos como el gas licuado. Estamos en un segundo nivel avanzando en nuevos arreglos fiscales que nos permitan tener una Europa más solidaria, que nos permitan tener una Europa ajustada, y en tercer lugar tenemos que comprender que en ese escenario que yo mencionaba al principio de 3 dependencias, de seguridad con Estados Unidos, de energía con Rusia y de comercio con China, son escenarios de inestabilidad para la Unión Europea, y tenemos que ofertar algunas ideas nuevas, distintas, novedosas. Por eso, y en conclusión, creo que sí que avanzamos hacia una Europa geopolítica, porque vamos a dar respuesta en cada uno de estos 3 ámbitos. Si tenemos éxito o no, esto lo veremos en el siguiente seminario. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Juan Luis. ¿Alguna preguntita breve ya para terminar? Adelante. Bueno, la primera... Vale. Sí. Hola. Sí, hola. Hola. Que la primera pregunta era si la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea nos beneficia más o nos perjudica a la Unión Europea. Y la segunda pregunta es si nos has hablado de la voz propia de la Unión Europea en transición ecológica y en general de la autonomía estratégica, si Estados Unidos es más un aliado o un obstáculo en esa autonomía estratégica. Gracias. Vale. Hola. A ver, a la primera pregunta voy a ser muy rápido. Ucrania no va a ser miembro de la Unión Europea en el corto plazo. Punto. ¿Por qué? Porque generaría unas inestabilidades dentro de la institución a las cuales no le veo la ganancia. Y no me estoy refiriendo a la guerra, me estoy refiriendo a qué mensaje estamos mandando a los Balcanes, qué mensaje estamos mandando a otros socios que llevan tiempo en esa condición de candidato, en esa carrera por la preadhesión. No va a pasar. Se puede tener un trato muy generoso con Ucrania, se puede tener lo que muchas veces se ha dicho, all but institutions, entrar en este minuto dentro de las instituciones, no lo veo. Es decir, no es mi opinión, sino mi análisis. Si debe incorporarse o no Ucrania como socio de pleno derecho, merece otro debate, pero que no va a suceder en el corto plazo también lo tengo bastante claro. En relación con Estados Unidos, yo creo que las relaciones transatlánticas son positivas, el saldo es positivo para Europa, desde luego. Lo que tenemos que tener claro es cómo nos vamos a relacionar. Durante muchos años hemos vivido felices pensando que aquí no va a pasar nunca nada, que la guerra no va a volver y que no hace falta tener autonomía estratégica. Lo que Rusia nos ha hecho pensar y despertar es que necesitamos tener una voz propia que tiene que ver no tanto con las capacidades, es decir, con el número de tanques, sino con la forma de operar, con la forma de pensar, con cómo defendemos nuestra agenda, cómo defendemos nuestros intereses y cómo podemos estar en determinados espacios geográficos, ¿no? Yo creo que veremos más alianza con Estados Unidos y no menos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, Juan Luis, te agradecemos muchísimo que estés de nuevo con nosotros desde Washington. Te agradecemos el madrugón y siempre es un placer escuchar tus reflexiones sobre esta situación tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Gracias. Pues terminamos las jornadas. Espero, el esfuerzo organizativo ha sido muy grande. Espero que a vosotros os haya aportado mucho y os haya ayudado a abrir horizontes. No nos olvidemos que aparte de todo hay una guerra y hay un pueblo mártir, donde están muriendo muchos civiles cada día, y esperemos que esta situación se solucione pronto y seguiremos viendo cómo eso puede después contribuir al bienestar de Europa y también de Ucrania. Gracias.